Perú sin límites, o el límite de los peruanos. Bueno, estamos ya a 40 días de las elecciones. ¿Y qué encontramos en el escenario nacional? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pocas verdades y muchas mentiras. Y esa es la forma como se acostumbra, mal acostumbrados por cierto, a ver el escenario eleccionario en las últimas décadas. Los partidos se hostilizan entre sí. Los unos mienten sobre los otros. Y algunos pagan a troles y pagan a francotiradores que desde el extranjero inclusive tejen mentiras, calumnias para atacar al rival político. Y nuevamente estamos en ese escenario y nuevamente encontramos, y ya confirmado, de estas fuentes que atacan a los que están en la escena política y cómo es que aquellos que tienen más dinero se dedican a desprestigiar al rival político. ¿Por qué no actúan con ideas? Seguramente porque no las tienen. ¿Por qué no actúan con inteligencia? Sí, pues también porque no la tienen. Y ese es el grave problema de la política nacional, que quinquenio tras quinquenio elegimos presidentes de poco valor intelectual. Llegan al gobierno sujetos sin señorío, sin prestancia, sin la capacidad mental de articular colectivos y solamente intereses de grupetes que se dedican a asaltar el erario. Eso viene ocurriendo, ya tenemos más de 3 décadas con lo mismo y a cada rato viendo cómo asaltan al Estado y cómo se enriquecen sujetos inescrupulosos. Y ya no hablemos que eso lo hacían solamente los grupos de poder económico, porque hay que reconocer que lamentablemente los grupos de poder económico usan al gobierno para sus intereses, sino que también ahora han emergido otros grupos desde la ilegalidad, desde la minería ilegal, desde la tala ilegal, desde la apropiación ilícita de terrenos, desde la informalidad de mercados en el sector empresarial, sobre todo de la microempresa, que han seguido el mal ejemplo de los empresarios grandes. Entonces, ¿hay maneras de arreglar esto? Sí, necesitamos reinstitucionalizar el país, tener instituciones sólidas, capaces de aportar verdades y no mentiras. Y al hablar de instituciones sólidas, nos encontramos con que en el Colegio de Abogados hay una suerte de competencia entre los buenos y los malos. El proceso de elecciones del Colegio de Abogados enfrenta a dos personajes que han marcado en su historia en los últimos tiempos cercanías con grupos no adecuados para la historia nacional. ¿Por qué digo no adecuados? Porque se trata de sujetos asociados al crimen, sujetos asociados a la mala partidocracia, sujetos asociados a la manipulación de las leyes y de la justicia. Por un lado tenemos a una señora que ha sido muy atacada en los últimos tiempos y que ha defendido la Fiscalía de la Nación contra otros que incluso hasta sin tesis probadas han pretendido gobernar la Fiscalía. Ese solo indicio ya nos permite afirmar que la señora fiscal, ex fiscal de la Nación, a pesar de los defectos que le puedan señalar, defendió a la Fiscalía de la Nación de sujetos inescrupulosos que además apañaban a terceros que liberaban a narcotraficantes. Pero por otro lado, tenemos a un sujeto que viene de las canteras políticas que ha demostrado en su hablar y en su actuar cercanía a otro tipo de mafias y aquellas que son sirvientes de los grupos de poder económico. En esta institución ya tenemos un ejemplo de cómo se manejan las organizaciones nacionales no con fines de solidez institucional y servicio a los agremiados, sino de intereses políticos, partidarios y de mafias diversas.
¿Qué ocurre en los otros colegios profesionales? Y además, pregunto, ¿opinan ahora de lo que ocurre en el país cuando sí debieran hacerlo? Lo mismo sucede con los grupos gremiales de la gran empresa. ¿Opinan acaso sobre lo que ocurre en el país o están disfrazados detrás de las cortinas? Necesitamos instituciones sólidas en Perú para poder negociar en términos democráticos de libertad y de defensa de la propiedad con quienes ejercen el gobierno, con quienes encargamos del gobierno. Finalmente, ya a escasos 39 días de las elecciones, necesitamos afirmarnos en la búsqueda de un candidato probo, de un partido probo, de un candidato nuevo, de un partido nuevo. Porque todos los viejos partidos ya demostraron su ineficiencia en conducir al país hacia espacios de sana convivencia. Falta poco para el 12 de abril. Ciudadanos del Perú, evaluar con serenidad. Dejen de lado lo anímico. No se dejen llevar por el rostro, por la mentira, por la palabra disfrazada. Chequeen los antecedentes de los candidatos, pero también chequeen las mentiras que se propalan por los medios interesados, porque la gran mayoría de medios obedecen a intereses de la vieja partidocracia y de los grupos de poder económico. Mienten sin piedad, mienten abusando de la ingenuidad de muchos ciudadanos de nuestro país. Y de eso también tenemos que cuidarnos para evaluar con propiedad y elegir a quién encargamos el gobierno de nuestro país. Así que a leer, a enterarse, a conciliar ideas y a chequear las fuentes con que aparecen las noticias. Bien, para el 12 de abril falta muy poco. A evaluar y a elegir con mucha serenidad. ¡Vamos, Perú!